Hola chicos, buenas tardes, buenas noches o buenos días cuando vayan a ver este video. Continuamos con las clases de geometría. Bien, el tema es el siguiente. Es acerca del plano 3D y la importancia de la rotación en el ángulo para interpretar cómo están esas rectas escritas en ese plano. Si se fijan, acá tengo el mismo plano 3D, bien, del lado positivo, en donde tengo los valores de Z positivo y el eje Y positivo hacia adelante, junto con el eje X. Bien, acá tenemos la misma apreciación de esto, solamente que cambié el ángulo de inclinación. Acá tengo una inclinación de 15 grados, mientras que acá está reducida y está colocado mediante medidas. Vean que está 1.7 de este ancho y aquí apenas en la separación es de 1.5. Bien, entonces se pueden construir estos planos 3D para proyectar las rectas de muchas formas. Bien, pero estas a su vez juegan un importante papel, ya que nos van a permitir a nosotros apreciar correctamente cómo son las rectas. Bien, en este caso tenemos la creación de estas rectas. Están, o sea, vean que es formas de planos 3D. Acá tenemos los puntos A, B y CD. Estos puntos A, B y CD me van a crear unas rectas dependiendo de las coordenadas. Yo los voy a ir trazando y vamos a ver qué rectas son las que son producidas. Teóricamente deberían de crearse una recta llamada AB, que sería, si estamos en el espacio, debería de ser la recta real, y una recta CD en el espacio. Bien, pero a su vez vamos a tener proyecciones de sombras, como anteriormente lo habíamos visto en videos anteriores. Bien, entonces la recta que vamos a crear acá sería recta, la real, sería recta AB. Bien, la otra recta a crear, o la que debería de estar presente, debería de ser la recta CD. Bien, ahora acá en el plano vamos con la primera interpretación de este plano 3D. Cuando hacemos un plano 3D basado en medidas, vemos que la formación que tiene esta es mucho más notoria hacia la distribución, hacia lo que está visto de frente y lo que va hacia adelante. Anteriormente habíamos visto que un plano 3D se pueden dividir en cuadrantes. Si no, acuérdense de los videos anteriores que les había hablado acerca de las reparticiones de un plano 3D. Estaríamos hablando de un sistema en el que todos los valores son positivos. Bien, yo voy a tener un plano vertical y un plano horizontal que van a estar referenciados más hacia favorecerme la vista hacia lo que está dentro de ese cuadrante. Bien, este cuadrante que está acá es el mismo que está aquí, solamente lo que cambia es el ángulo de rotación. Bien, es como si un elemento, en vez de yo verlo doblado, me lo acerco hacia el frente y veo que es el mismo elemento, solamente que estoy cambiando su posición para apreciar perfectamente los lados de un elemento. Por ejemplo, acá tengo este marcador en el que solamente aprecio el color y apenas la diferencia de color sería este color rojo y acá que tengo un poco de blanco. Sin embargo, empiezo a rotarlo, lo dirijo más hacia mí, hacia, en este caso, la pantalla. Aprecio mejor lo que anteriormente veía que era blanco, ya veo que es un círculo. Sigo apreciando que todo es rojo, pero acá veo otra diferencia de uno de los costados, uno de los lados que pertenecen a ese mismo elemento. Veo que aquí están unas letras, en este caso son plateadas. Bien, entonces otro color que incorporar además del rojo, del blanco y del plateado. Si lo ven, entonces las apreciaciones se indican o se ven o se muestran dependiendo del ángulo de rotación. Entonces acá le quise colocar un ejemplo de cuando tenemos las distribuciones
por ángulos de rotaciones dependiendo de qué cuadrante estamos. En ambos cuadrantes es el primer cuadrante. Bien, trabajamos valores positivos, vamos a empezar a graficar. O vamos a, en este caso, empezar a identificar. Me dice a mí el punto A y B. El punto A, para crear la recta A y B necesito el punto A y el punto B. ¿Cómo hago eso? Empiezo con trazando las coordenadas, ¿verdad? Las coordenadas tengo 20 en el punto A, tengo 20, 15 y 50. ¿Qué habíamos dicho? Las lecturas pueden hacerse en milímetros o en centímetros. A pesar de que yo hago la lectura o lo que está aquí colocado debería de ser milímetros, el trazado se hizo en centímetros para que pudiera ser mejor apreciado, bien, la dimensión de esta recta. Entonces, si yo les doy unas coordenadas en milímetros, pueden trazarlo en centímetros. Si yo le doy la coordenada en centímetros, trácenlo en centímetros. Es preferible siempre trazarlo en una cantidad mucho más grande para que se pueda apreciar bien cuáles son las dimensiones. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Comenzamos. El punto A inicia en 20, ¿en dónde? En X, en este caso 20 milímetros llevados a centímetros serían 2 centímetros, ¿sí? En el eje de las X, positivo. Estoy acá. Ok, acá en este me dice que empiezo desde aquí. Aquí está el punto A. Yo sé que empiezo a trazar mi punto y lo menciono. Después dice que viene 15. 15 en qué eje? 15 en el eje de las Y, es decir, lo que está hacia adelante. Yo agarro mi regla, ¿verdad? Agarro mi regla y mido. Desde, en este caso, mido desde X, trato de mantener las inclinaciones de mis planos, bien, y hago mi trazado segmentado. Sería hasta donde me diga a mí que mide 15. 15 milímetros es 1.5 centímetros, ¿sí? Acá está. Bien, después viene y dice que es 50. 50 en Z. ¿Z dónde? Positivo. Vuelvo otra vez a pararme. Esto lo pueden hacer con su juego de geometría, ya sea con la escuadra, con el cartabón o con la regla. Vamos a utilizar el juego de geometría, la escuadra y el cartabón. El cartabón me ayuda a mí a tener esto recto, con esta me ayuda aquí a mantener esto, y lo que hago son trazados verticales. ¿Sí? Entonces, yo trazo una línea, lo que puedo hacer es trazar una línea con el lápiz y después mido y borro el exceso. Mido la cantidad que me están pidiendo. En este caso me dicen que son 50 milímetros. 50 milímetros son 5 centímetros. Acá hay 5 centímetros, entonces marco mi punto e identifico acá que está mi punto A. Pero mi punto A en Z. Mi punto A en Z, mi punto A en Y. Bien. ¿Cómo dijimos nosotros que íbamos a mencionar o a nombrar las coordenadas cuando estén posicionadas en los ejes? Perdón, los puntos cuando están posicionadas en los ejes. Y vamos a utilizar nomenclaturas en minúsculas indicando la posición. Es decir, el punto A se subdividiría en A1 o A sub 1, A sub 2 y A sub 3. ¿Por qué A sub 1, A sub 2 y A sub 3? A sub 1 indica la primera posición, A sub 2 indica la segunda posición, A sub 3 indica la tercera posición. ¿Qué indican las posiciones en la coordenada? La primera posición hace referencia al eje X. La segunda posición indica la referencia al eje Y. Y la tercera posición indica la referencia al eje Z. Bien, entonces por eso es que utilizamos esto. Acá deberíamos de identificar esto como este es A sub 3
Este es A sub 2. Profe, coloco A sub 1 porque indica que está colocado X. Ahí es donde les aclaré varias veces en la clase pasada que a mí no me gusta colocarlo. Eso no significa que no exista. El punto está, ¿sí? Pero a mí no me gusta colocarlo e identificarlo así como esto, porque aquí vamos a ver que tenemos muchas escrituras. Y dependiendo del ángulo, van a tropezarme la vista uno con otro y me voy a confundir. Bien, por tener demasiada obstrucción visual en todos los textos que tenga que escribir. Bien, aquí porque tenemos dos rectas nada más, pero imagínense que tuviéramos bastantes rectas en el que tenemos que identificar absolutamente todo, entonces allí la actividad se complica un poco. Bien, sin embargo, eso no limita de que en internet puedan ver de que la referencia ubican absolutamente todo. No hay problema. Yo por efecto visual solamente etiqueto dos de esas tres rectas que ya están. Bien, entonces tenemos ya identificado mi punto A sub 2 y A sub 3 y A sub 1 que se sobreentiende que está allí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se supone que esto de A sub 3 y A sub 2 me indica a mí una sombra. Yo necesito ubicar mi punto real. ¿Cuál es mi punto real? Habíamos dicho que los elementos reales iban a estar identificados con la letra mayúscula. Entonces, yo tengo letras aquí en minúscula, con unos numeritos me está faltando la letra mayúscula. Entonces, ¿cómo yo hago para buscar esa distancia o dónde está ubicado mi punto? Bueno, como yo lo que necesito es, véanlo como de esta parte. Tengo un azúcar y del azúcar completa yo tengo un granito de azúcar. Yo no necesito un granito de azúcar para endulzar un dulce. Yo necesito una cantidad grande de azúcar. Entonces necesito varios fragmentos o varios copitos de azúcar para completar una cantidad requerida. Bien, entonces en este caso estamos necesitando todos los elementos para completar un elemento real. En este caso necesito ubicar todos los elementos pertenecientes a mayúscula, es decir, A3 y A2 deben de ubicarme bien donde está mi elemento. Entonces, yo me paro en el punto A sub 2. ¿Por qué hago esto? Porque es más fácil. Me paro en el punto A2, A sub 2, y tomo la distancia que hay de X a A3 y me paro en A2 y mido esa misma distancia. Si habíamos dicho que de X a A3 hay 5 centímetros o 50 milímetros, me paro en A sub 2, ¿bien? Me paro en A sub 2, aquí está, la medida es diferente, acá aquí está. Me paro en A sub 2 y yo mido nuevamente los 5 centímetros. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Acá está la medida que dejé. Y como la separación en horizontal, porque vamos a hacer juegos de paralelas, bien, yo ya esta separación ya está de aquí a aquí, si quieren lo miden. Se supone que debería de estar horizontalmente en este nuevo punto que encontré, debería de tener la misma medida, debería de tener 1.5 de distancia. Veamos si realmente está correcto. Aquí está, 1.5, ¿sí? Entonces yo creo que es la mejor forma de que puedan utilizarlo siempre en vertical y la horizontal ya está ahí ubicada. Bien, ahora, ¿quién es este punto? Este punto es realmente A. Porque la unión de estos elementos, A sub 3 y A sub 2, me hacen el elemento real. Ok, ya identificamos entonces todo con respecto a A. Pero me dice que para crear la recta AB necesito el punto A y el punto B en el 3D. Ahora vamos a identificar a B. B me dice que estoy en X, 40. 2, 3, 4. Aquí está. 4. 4 en X. 15 en Y. Vuelvo otra vez a medir y resulta ser que tengo la misma medida que A2. Aquí. ¿Quién identifico aquí en este caso? Sería A
B2. Ok, vuelvo otra vez a buscar y tengo que me dice 30, perdón, me dice aquí 15 y después 40. 40 ¿en dónde? En Z. Me paro en X y mido hacia arriba. ¿Cuánto? 40. Acá tenía 50, esto mide 40. Entonces identifico, ¿qué punto es este? B. ¿B quién? 3. ¿Por qué? Porque el 3 hace referencia al eje Z. Hacemos nuevamente lo mismo para identificar realmente el punto B en el espacio, el B mayúscula. Bien, entonces, tenemos el B mayúscula que sería este que está acá, que es la unión de las distancias. Hice lo mismo, dupliqué la distancia que estaba de X a B3, que era de 4 o de 40 milímetros, me paré en B2, medí de forma vertical 4, hallé mi punto, ya esta separación ya estaba, entonces aquí está ubicado mi punto B. Ya tengo identificado lo que sería la recta real RAB, pero tengo que colocarle los nombres a las cosas. ¿Cómo le vamos a colocar los nombres? Primero y principal, si yo uno A3 con B3, ¿qué recta se va a crear? Recta minúscula, bien, de A, B, 3. Si yo uno A2 con B2, ¿qué recta se va a crear? Recta de A, B, 2. Si yo uno la recta, uno los puntos A y B, ¿qué recta se va a crear? Recta real de A, B. Bien, entonces todo eso debe de estar identificado en un plano 3D. Ahora vamos a realizar el siguiente ejemplo de otra recta distinta a esta. Bien, tenemos acá el punto CD. El punto C inicia en 60 en X, 60 milímetros o 6 centímetros en X. Estaría aquí. Después me dice que va a 40. ¿40 en dónde? En Y. Y positivos están hacia adelante. Ok, entonces acá mido que debe de tener 40. Efectivamente, tiene 40. Acá está mi punto. Después viene y dice que tiene 30 en X, hacia arriba. Acá está 30. Siguiente punto, me dice D en 80. 80 está acá. Después dice que es 20 en Y 30 en Z. Hacemos lo mismo, identificamos nuevamente quiénes son estos. Este punto de acá iniciaba en X, ese punto era C, acá X, entonces ese sería C1, no lo coloco, después C2 y C3. Este punto de aquí, ¿quién es? Este debería de ser D1, no lo coloco, D2 y D3. Bien, ok, ¿dónde está realmente mi punto C? Vuelvo a pararme en C2, mido la distancia que hay de X a o la altura que hay en Z. Este C3 que tanto de altura tiene, ya yo sé que aquí habían dicho que era 30. Me paro en C2, mido 30 milímetros o 3 centímetros. Y aquí está mi punto C. C mayúscula. Me paro en D2, que distancia había de aquí a aquí. Habían 3 centímetros. Entonces aquí me paro en D2, mido la distancia hasta 3 y aquí está realmente mi punto D. Ahora identifico quién es quién. Las sombras se identifican con rectas minúsculas. La recta se llama CD3. Acá, recta CD2 y esta es la recta real CD. ¿Ven? Entonces, tenemos todas estas identificaciones correspondientes para cada una de las rectas.
y que se tienen que mantener tal cual como lo habíamos dicho, identificando quiénes son las sombras y quiénes son los elementos reales o proyectantes. Ejemplo, quién es el bolígrafo y quién es la sombra que se está proyectando, quién es la mano real y cuál es la sombra. ¿Entienden? Entonces, estos son los elementos para así identificar qué sombra tenemos y cuáles son sus elementos reales. Bien, ahora ¿qué va a suceder? Antes de pasar a otra parte del contenido, vamos a ver qué sucede y por qué no me gusta identificar más cosas. Vamos a trabajar ahora esto mismo que tenemos acá con un ángulo de inclinación. Ya les había dicho esto, que lo había realizado con 15 grados de inclinación. Bien, todas estas medidas que están aquí, estas rayitas que ven aquí, son las mismas rectas que están trazadas acá. Bien, la recta rojita es esta que está aquí y la recta azul es esta que está aquí. Bien, lo único que se modificó fue el ángulo de rotación del plano y vean lo que se está obstruyendo para poder interpretar correctamente un elemento y cómo choca la visualización de una cosa con otra. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Partimos de 2, aquí está 2, después vamos a 15. ¿15 dónde? En en horizontal, en este caso en el eje Y. Vamos de X a Y, que mide 15. ¿15 qué? Centímetros. O en este caso sería 1.5 centímetros. Perdón. Tenemos acá de X arriba, tenemos que vamos a Z, 50 milímetros es 5D en Z, 5 de alto. Ok, identificamos. Este de aquí sería 3. Este de aquí sería A2. Bien. Siguiente punto sería B. B está acá, ubicado en 4 en X. Después 15 milímetros en o 1.5 en Y. Aquí sería mi B2. Después viene el valor de 40 milímetros. 40 milímetros. ¿En dónde? En Z, que es hacia arriba. Aquí estamos con B3. ¿Ven? Identificamos dónde está mi punto real. Me paro en A2, perdón. Me paro en A2. Tomo la misma distancia en vertical que hay en A3. La misma altura. La copio. Y aquí debería de estar realmente ubicado mi punto A. En B, me paro en B2, copio la distancia o la altura que hay en B3, la coloco acá, identifico y dice que este es mi punto real B. Identificamos ahora las sombras y las rectas reales. Recta real AB, en este caso es 3. Recta, perdón, en sombra AB 2. Y ahora sí, mi recta real en mayúscula AB. Ven que aquí es un poco más engorroso porque es como que se estuviera escondiendo cómo identificar mejor. Y vean que la separación que hay con aquí pareciera que estuviera casi montado encima de la proyección uno con otro. ¿Ven? Lo que cambia un ángulo de rotación para poder expresar o ver esos elementos. Entonces ese ángulo, a pesar de que estoy graficando las mismas cosas, me obstruye a mí la interpretación visual de las cosas. Y por eso es que le digo de que trato de acortar la información que se coloca en el plano para que no exista tanta obstrucción visual. Bien, aquí debería de estar el valor de C3. Este es el valor de C2. Este valor aquí es de 2. Este valor aquí es de 3. Bien, mi valor real vendría a ser dado por, me paro aquí en C2, subo a la misma distancia donde está C3 y aquí estaría mi punto C. Me paro en D2 y mido la misma distancia que hay en D3. Aquí está mi punto real D. Nombramos las rectas y sus sombras
recta CD3, recta CD2 y recta real CD. Bien, entonces vean lo que hace un ángulo de inclinación para que las cosas se puedan apreciar de una mejor forma o que nos impidan apreciar correctamente si es que hay que identificar algún tipo de texto o alguna información. Vean cómo juega un papel fundamental a la hora de interpretar. Ok, entonces ya aquí estaríamos completos con respecto al el plano, las formas de plano 3D. Bien, vean su interpretación como está completa, y lo que hicimos aquí fue identificar valores que ya habíamos anteriormente conocido. Bien, seguiremos entonces con la siguiente clase. Estén pendientes para la siguiente información. Nos vemos en el próximo video.